Y ahora estamos con el doctor Federico Tiberti, que justamente nos va a hablar, después de haber leído, ¿no?, la nota de la revista Seúl, donde decía no es la economía estúpido, y hace un análisis muy claro respecto de las elecciones en los Estados Unidos y cómo fueron quedando el tema de las bancas que se creían, de que el Partido Demócrata iba a perder absolutamente, bueno, en realidad 28 bancas en diputados y alrededor de 4 en la Cámara Alta, pero bueno, justamente el doctor Federico Tiberti nos va a contar un poco qué es lo que opina respecto de cómo se han dado estas elecciones y esto de que la marea roja parece que no es tan roja, ¿no? Acá el doctor Jorge Enríquez lo saluda, ¿no? Y yo, María Luján Batallán, ¿cómo está? ¿Qué tal, Federico? Ya hablamos en alguna otra oportunidad, creo que fue por un tema de un error, por decir algo suave, que hubo en un censo en La Matanza y que eso influyó en la conformación del padrón electoral en esa circunscripción, en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Queríamos ahora hablar de este tema contigo, del famoso tema de que vos parafraseás aquello que dijo, creo que fue Clinton. Bill Clinton, Bill sí. Clinton es la economía estúpida, y decís, no es la economía estúpida. Entonces queríamos que profundizaras esto que publicaste en esa revista tan sesuda, por cierto, que es Seúl. Bueno, muchas gracias María Luján, Jorge, por el interés. Sí, yo escribí me convocaron para escribir este artículo para Seúl porque había venido intercambiando ideas con uno de los editores y me dijo, ¿por qué no lo escribís esto? Porque fue efectivamente un resultado llamativo, y esto de no es la economía estúpido viene en realidad a cuento de que una de las principales razones por las que se esperaba que esta elección resultara muy adversa al Partido Demócrata es la economía, ¿no? En Estados Unidos estamos con ahora bajó tibiamente el último mes, pero estamos con la inflación interanual más alta en 50 años, digamos que son cosas bastante inéditas para la economía. O sea, era un problema que ya parecía haber quedado en el pasado, el tema de la inflación. Estados Unidos tuvo inflación muy alta en los 70, pero desde entonces nunca había habido inflación de esta magnitud. Entonces había bastante, digamos, pesimismo del lado demócrata respecto de cuál pudiera llegar a ser el resultado en esta elección, porque el índice de confianza del consumidor estaba muy bajo, la inflación estaba carcomiéndole los ingresos a buena parte de la población, la aprobación, digamos, la imagen positiva de la figura del presidente Biden estaba relativamente baja, y bueno, se terminó dando una sorpresa. Todos los cálculos en realidad y todas las encuestas debemos decir que fracasaron, ¿no? Bueno, en alguna medida, o sea, porque esta vez, curiosamente, fueron por carriles separados. Los cálculos, sí, estos cálculos que decían, bueno, dado cómo está la imagen del presidente, dado cómo está la situación de la economía, esta elección tiene que resultar muy adversa para el oficialismo, esos fracasaron. Sin embargo, la curiosidad fue que esta vez las encuestas dijeron, ojo, que no está tan mal en los demócratas. Los venían midiendo en estos estados que acá, como acá la elección se realiza de forma muy local, entonces cambia mucho de un estado al otro, claro. y todo se centra en esos famosos estados battleground, o estados como peleados, ¿no? Como los típicos, Florida, Ohio, Pensilvania, Arizona, Georgia. En esos estados las encuestas vienen advirtiendo, ojo, que no están tan mal los demócratas. Entonces estaba esta discrepancia. ¿A quién escuchar? ¿A los que le dicen que con esta economía y con esta imagen del presidente no les puede ir bien? ¿O a los que te están diciendo que las encuestas no les da tan mal? Bueno, terminaron teniendo esta vez razón los encuestas, bueno, al menos las encuestas serias, porque siempre había bastante discrepancia, claro, incluso entre distintas encuestas. Pero algunas estuvieron bastante bien esta vez. Uh-huh. Ahora, Federico, vos sabés que estamos con Gastón Emmens y también con Lucio Martínez Villada, que son de la juventud del PRO, tienen 18 y 21 años, ¿no? Son jóvenes y que están muy imbuidos y de la política, lo que pasa no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial. Y bueno, me parece que tienen preguntas para hacerte respecto de lo que sucedió y de tu nota de lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, las que quieras, con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estaba escuchando un poco el análisis. Yo, lo personal, siempre me reconozco como interesado en la política nacional e internacional,
pero particularmente en lo que es el ámbito internacional y siempre en específico Estados Unidos, me resulta como una encrucijada, una cuestión que es bastante peculiar, que tiene mucho lo suyo con el tema del bipartidismo y cómo funciona la política allá. Preguntarte, se anuncia muchas veces en los medios lo que escuchaba es como un gran fracaso del trumpismo, del republicanismo en Estados Unidos, un gran triunfo de Biden. Y cuando uno va a los números, quizás los números como que no dictan lo mismo, quizás dictan una derrota menos abultada, una derrota más liviana, una derrota más suave de la que se esperaba, pero en definitiva una derrota. La pregunta es, ¿por qué esto se interpreta en clave de triunfo o si es una mirada intencionada de algunos sectores? No. Yo creo que vos estás muy en lo cierto. Estas cosas son siempre respecto de expectativas, ¿no? O sea, uno puede mirar el resultado objetivo, pero también lo tiene que mirar con el resultado. Si yo con mi grupo de amigos me presento a jugar contra el Real Madrid y pierdo 3-0, para mí es un resultadazo. Claro. Esto es siempre relativo a expectativas. Entonces, y además, varias cosas sobre lo que vos me dijiste que me parece una muy buena pregunta. La primera, esto es relativo a expectativas. ¿Por qué había expectativas de una derrota tan abultada para los demócratas? Bueno, por las razones que yo les decía antes, la situación de la economía. Después lo podemos discutir, lo de la situación de la economía, porque así como la inflación está alta, también el desempleo está muy bajo y se crean muchos empleos todos los meses. Pero bueno, digamos que en resumidas cuentas la economía no hacía esperar un buen desempeño de los demócratas, y la imagen de Biden estaba relativamente baja, no catastróficamente baja, pero bastante baja. Entonces esas dos cosas en general hacían esperar una derrota demócrata. ¿Y qué otra cosa hacía esperar una derrota demócrata? Bueno, que es una elección de medio término, y tradicionalmente siempre las elecciones de medio término son una derrota del oficialismo. Siempre en Estados Unidos pasa eso, con excepción de Bush, a quien en su primera elección de medio término le agarró justo después del atentado a las Torres Gemelas. Entonces ahí como que había un sentimiento nacionalista de apoyar al presidente en la defensa nacional, y las ganó. Casi siempre fue una derrota para Obama las dos veces, fue una derrota para Trump en la de medio término de él. O sea, casi siempre son una derrota. Entonces todas estas cosas hacían esperar un fracaso más grande que el que se terminó produciendo. De hecho, es probable que hasta incluso ganen una banca en el Senado respecto a las que tenían antes, y las que perdieron en la Cámara de Representantes son relativamente pocas. Dicho lo cual, yo tampoco creo que el ganador de las elecciones sea Biden. O sea, yo creo que Biden salvó, digamos, tuvo una derrota. Salvó la ropa. Es un no perdedor, por así decirlo. Salvó la ropa. Lo que sí creo es que efectivamente para Trump esto es una derrota fuerte, porque no solo porque se esperaba un mejor desempeño de los republicanos, sino por dos cosas adicionales. La primera es que en general a los candidatos que él apoyó les fue peor, no que a los demócratas, sino peor que a los candidatos republicanos que él no apoyó. O sea, dentro de los republicanos, los candidatos apoyados por Trump siempre les fue peor que a los no apoyados por Trump. Entonces, y el gran ganador de la elección, yo que ahora estoy en Gainesville, Florida, hablándoles desde acá, el gran ganador de la elección fue Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que metió un pleno un pleno total como en la lotería, redibujó 4 distritos electorales, los ganó los 4, ganó la elección para gobernador por paliza, ganando en condados tradicionalmente muy adversos a los republicanos, como el condado de Miami-Dade, donde en 2016 había ganado Hillary Clinton como por 30 puntos. Él ganó el voto hispano. O sea, Ron DeSantis metió un pleno absoluto y se perfila como para hacer de repente una interna republicana bastante competitiva, sobre todo por lo que les decía antes. Candidatos muy alineados con el movimiento, como se le llama acá, MAGA, que es la línea trumpista, digamos, del Partido Republicano. Les fue, con algunas excepciones como J.D. Vance. Hola. Que era la gran apuesta. Se cortó un poquito. A ver, ahí te tenemos, Federico, de nuevo. Sí, te escuchamos. Perdón. No sé qué... Sí. Estamos con la línea un poco complicada. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí, no te muevas de donde estás. Muy bien. No, lo que les... me estoy escuchando a mí mismo. Pero lo que les decía es que Ron DeSantis fue probablemente el gran ganador, no solo por su resultado que en la Florida, sino por el resultado de los candidatos republicanos apoyados por Trump, por ejemplo, claro. Kari Lake en Arizona, Doug Mastriano en Pensilvania. Así que yo, si tuviera que repartir ganadores y perdedores, diría ganador Ron DeSantis,
Biden salvó la ropa, los demócratas pueden estar contentos porque podría haber sido mucho peor, y Trump yo lo ubicaría como el perdedor de esta elección. Ajá. Lucio te va a hacer la última pregunta, sí. Sí, yo te hago una pregunta que es, ¿cuánto de esto responsabilizás en esta suerte de pelea que se ha dado entre el Partido Republicano, el establishment del Partido Republicano y la figura de Trump? Porque muchos colaboradores y gente cercana está incluso fogoneando la idea de escindir el movimiento MAGA, ¿no?, del propio Partido Republicano. Y si crees que esa resolución puede llegar a resolver un poco el problema que está atravesando el GOP. Mira, yo creo que eso es más un oportunismo post-elecciones, porque claro, ahora es fácil plantársele a Trump si uno es republicano. El que lo haga ahora es un oportunista. Antes del martes pasado no lo hacían tanto. Es un poco de oportunismo político que, bueno, cuando uno ve al rey débil se le anima, pero antes no se le animaban tanto. Entonces, yo creo que ese factor va a ser más importante para la elección de 2024, sobre todo para la primaria republicana, que lo que fue para esta. Para esta elección en realidad no hubo tanta interna intrarrepublicana tan digamos, encarnizada o tan violenta, porque no se sabía muy bien. Es más, si las encuestas antes de la elección del martes pasado decían, todo el mundo decía, seguramente esto vaya a ser el partido de Trump nuevamente en 2024, y esa misma encuesta hecha ahora, la mayoría de la gente cree que no, la nominación la va a ganar Ron DeSantis y Trump va a perder la primaria. Así que yo creo que no fue tan importante eso previo al martes pasado. Esas cosas empezaron a aparecer después del martes pasado, porque la gente cambia sus expectativas en función del resultado, y va a ser importante para, digamos, en 2024 sin duda. Ahora, la última, porque ya nos tenemos que ir, que me quedó pendiente, es ¿por qué en los estados donde mayoritariamente hay hispanos gana Trump? ¿Dónde hay qué, perdón? Donde hay hispanos, ¿por qué gana Trump? No, porque se supone que es el enemigo de los hispanos. Bueno, es una pregunta interesante. El giro tradicionalmente es como vos decís, y los hispanos fueron, como se les dice en Estados Unidos, una constituency, como un grupo bastante azul, bastante prodemócrata, así como otras minorías como los afroamericanos, los asiáticos, también son minorías bastante azules. Lo curioso de los hispanos es que empezaron una tendencia hacia virar hacia hacia el Partido Republicano hace ya unos 6 años como mínimo. Tradicionalmente se decía, no, bueno, los hispanos dentro de los hispanos tenés a los cubanos, que como son emigrados del comunismo de Cuba, son gente de una orientación más conservadora y por eso tienden a simpatizar con los republicanos. Lo que se está viendo ahora es que ya no es un tema de cubanos. Es más, dentro de la Florida, la mayoría de los hispanos no cubanos, o sea, estamos hablando de colombianos, puertorriqueños, mexicanos, argentinos, venezolanos, apoyaron a Ron DeSantis. O sea, ya estamos... los demócratas que solían decir, no, bueno, eso es un tema de los cubanos, eso es un tema que se van a tener que replantear bastante, porque encima no es solo Ron DeSantis. Pasó algo parecido en California, donde tradicionalmente los demócratas ganaban el voto hispano por 30 puntos de ventaja. Esta vez lo ganaron solo por 5, o sea, estuvo prácticamente empatado. Así que yo creo que a futuro va a haber que dejar de pensar en los hispanos como un grupo mayormente azul, y va a haber que, no sé, digamos, hay una orientación del voto hispano crecientemente hacia el Partido Republicano que vale la pena seguir con atención. La última coincido, y me parece que esto nos lleva a una reflexión, no sé si vos la compartís, la relación que hay de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales en un determinado momento en un país, porque evidentemente acá vos decís que fue preponderante el miedo a un retroceso en términos democráticos, en términos institucionales, ante un triunfo republicano, y entonces la gente prefirió que, habiendo una situación de crisis económica, era mucho más
positivo buscar que hubiera una riqueza cívica. Me parece que ese es el... Sí, eso me parece un excelente punto. Es más, si uno mira las encuestas en Estados Unidos, cuando se pregunta, ¿te gustó el gobierno de Trump? A la gente que dice no, le preguntas, ¿qué es lo que no te gustó del gobierno de Trump? Te menciona lo que hizo el último día. En realidad no es tanto que no les haya gustado el gobierno de Trump, sino que lo que menos les gustó es que haya rechazado los resultados electorales con acusaciones de fraude que luego nunca se pudieron comprobar, y sobre todo el asalto violento al Congreso. Esas cosas generaron un miedo en la población que incluso es votante republicana. Claro. ¿Y cómo lo podés ver eso? No por el voto demócrata. Es más, si uno deja de lado el voto demócrata, uno lo ve cuando compara a los candidatos republicanos que dicen, no, en 2020 perdimos bien, vayamos a otra cosa. A esos les fue mejor ahora. Es más, Brian Kemp, gobernador de Georgia, dijo, no, en 2020 no hubo fraude, dejemos ese tema y pensemos en los verdaderos problemas que tienen los americanos, y ganó. El candidato a senador en el mismo estado, Georgia, dijo, no, en 2020 nos robaron la elección, perdió. O sea, los republicanos ganaron una elección a gobernador en un mismo estado que perdieron en el Senado, con lo cual hubo el famoso flip ticket, o en términos argentinos, el corte de boleta, aunque no sea una misma boleta, pero misma idea, a favor del candidato republicano que aceptó la derrota de 2020. O sea, incluso si uno mira dentro del votante republicano, hubo como un giro a favor de los, digamos así, candidatos un poco más racionales o respetuosos de la estabilidad institucional o algo por el estilo. Muchísimas gracias, Federico, y te vamos a convocar no solamente cuando escribís estas notas tan interesantes, sino también en otro momento para conocer tu visión tan enriquecedora de las cuestiones, sobre todo en Estados Unidos. Desde ya, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Gracias, Federico. Gracias, Federico Tiberti, por estar con nosotros.